Hola, ¿qué tal? Pues vamos a platicar hoy acerca de un documento que pues se va a integrar a la quinta sesión del Consejo Técnico de Educación Básica, que me parece de alguna manera muy interesante porque hablando de estos nuevos planteamientos del Plan de Estudios 2022, pues es primera vez que aparece el término de discapacidad, trastornos, aquí los trastornos entendidos como TEA y TDA, así como aptitudes sobresalientes. Entonces, es importante poder revisarlo porque nos habla de la participación de los servicios de educación especial en esta nueva escuela mexicana. Y bueno, pues vamos a dar una pequeña revisada. Este es el documento que ya está circulando, que se encuentra en los materiales educativos que proporciona la SEP para poder trabajar de manera previa los contenidos y podamos familiarizarnos con ellos. Muy bien, bueno, ¿qué nos plantea este documento? Primero nos habla del proceso de socialización que se ha venido dando con relación a este nuevo currículum 2022, a ese acercamiento que vamos teniendo hacia él. Y bueno, pues donde se plasma en ese reconocimiento a la comunidad como el núcleo de enseñanza y de aprendizaje, donde las familias, donde la comunidad, donde los docentes, donde los aprendizajes tienen que estar direccionados a favorecer habilidades para la vida de las y los estudiantes. También se habla y se hace referencia a la publicación del plan de estudios, de cómo se ha venido trabajando desde el desarrollo del taller intensivo en cada una de nuestras sesiones ordinarias del Consejo Técnico y todo con la intención de irnos apropiando de esos rasgos del perfil de egreso que se van a estar trabajando. La incorporación de los 7 ejes articuladores y la inclusión es uno de ellos y vamos a estarlo mencionando en este documento, así como también el conocimiento de esos programas sintéticos y analíticos para organizar los contenidos desde campos formativos, sobre todo con la intención de ir problematizando la realidad que vive en cada una de las escuelas, que eso también es lo relevante que hemos venido revisando. Y además fortalecer esa autonomía profesional y la toma de decisiones en la elaboración del codiseño. Y en ese codiseño es donde tenemos que poner mucho el foco para poder trabajar con los servicios de educación especial. Y bueno, cuando se hace referencia, también este documento nos dice, a los servicios de educación especial, se va a considerar a todo ese personal que está involucrado con esa atención educativa. ¿Quiénes? Pues la figura de los supervisores de educación especial, los directivas y directivos, los docentes, el equipo de apoyo, entre otro personal que tiene que participar en estos procesos de intervención para la inclusión de las y los eh, niños o niñas con alguna condición de discapacidad, trastornos o aptitudes sobresalientes, que eso es lo que vamos a ver. Por tanto, nos hace una pregunta también este documento. ¿Cuál es el papel de las aportaciones de los servicios de educación especial en esta nueva propuesta de la nueva escuela mexicana para ese logro del perfil de egreso de las y los estudiantes? Bueno, se plasma de manera muy concreta que es importante y necesario el trabajo colaborativo, porque en ese se espera que sus contribuciones y las contribuciones de estos apoyos tienen que ser fundamentales tanto en la revisión de esos programas sintéticos como en el diseño de los programas analíticos, principalmente para brindar esa atención personalizada de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con alguna condición de discapacidad, con algún trastorno como el TEA, como el autismo o el trastorno por déficit de atención y aquellas personas con aptitudes sobresalientes. Eso es lo importante de este documento y que empieza a recuperar y tomarle mucha importancia. Para ello se habla de cómo es la participación tanto de los centros de atención múltiple, que son los CAM, y las USAER, UDEI o UDI. Muy bien, entonces, en el caso de los centros de atención múltiples que funcionan como una escuela, pues esa participación se va a desarrollar en corresponsabilidad con ese equipo de apoyo con los que cuentan, que pueden ser los trabajadores sociales, que pueden ser los psicólogos y que pueden ser los ATP de zona que tendrán que analizar junto con la escuela, junto con los docentes de los centros de atención múltiple que atienden a las y los niños con alguna condición de discapacidad,
pues analizar esos contenidos nacionales y deberán de incorporar aquellos conocimientos y contenidos locales que necesitan o deben de ser tomados en cuenta como pertinentes de acuerdo a esa lectura que hacen de la realidad. Y la realidad de los CAM pues también tiene especificaciones particulares que en esos centros ellos las conocen y donde tienen que incorporar a la comunidad, donde se tienen que incorporar como escuela y como grupo. ¿Para qué? Pues para diseñar esas propuestas que permitan adecuar su intervención pedagógica a esas condiciones concretas en las que las y los alumnos se desenvuelven, donde están esas familias. ¿Para qué? Pues para que se consideren esas características de estas personas direccionadas a ir logrando ese perfil de egreso, claro, con todas las aveniencias que eso implican, donde se tomen en cuenta los saberes y esos conocimientos del entorno, así como esas situaciones cotidianas o extraordinarias en las que ellos se desenvuelven, ¿no? ¿Y quiénes se desenvuelven? Por estas niñas y niños en esa comunidad. Y por otro lado, pues los servicios de apoyo a la educación regular, que son las USAER. Y cuando se habla de la USAER, tenemos que hablar también de la UDI y de la UDEI, donde ese personal que integra estos servicios debe de integrarse a la dinámica de cada centro educativo y lo ha hecho desde que inició el ciclo escolar y como se hace en cada uno de ellos. Sin embargo, es importante que en este diseño de los programas analíticos, el personal de la SUSAER, ahí y aquí contemplando al maestro de apoyo, maestro especialista, a el personal de apoyo de lenguaje y psicología, así como trabajo social, van a colaborar en el análisis de los contextos, sobre todo en ese apoyo para la elaboración del propio diagnóstico en ese programa analítico y por tanto desde sus especialidades, ¿no? Psicología, lenguaje, trabajo social o el docente especialista que está en esa escuela a diario, van a aportar sus conocimientos y experiencias con relación a ese conocimiento que tienen de las niñas y niños que están en esa escuela, donde van a proponer estrategias y alternativas didácticas que permitan junto con la escuela y junto con los docentes, ojo ahí, junto con los docentes, en ese trabajo en corresponsabilidad, pues brindar una atención a esas necesidades específicas de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes. Ojo en este punto porque es muy importante. Y en ambos casos es necesario que se considere, como lo dice este documento, hacer referencia a que esa construcción de los planes analíticos se deben de convertir en una oportunidad para el logro de aquellos aprendizajes esenciales. Ojo, aprendizajes esenciales que se deben de considerar para esta población. ¿Cuál población? Pues la población de discapacidad que tienen alguna condición o un trastorno y también aptitudes sobresalientes. Porque además, y como lo dice el documento, y qué bueno que se reconoce por parte de la autoridad federal, no se habían contemplado de manera explícita en los contenidos que hemos venido revisando con relación a los planes 2022. Y esto también debe tomarse como parte expresa de esa autonomía profesional y el codiseño que se va a realizar en cada una de las escuelas. Ojo con esos puntos porque son bien relevantes y tenemos que estarlos considerando a lo largo de la construcción de los planes analíticos, en el codiseño también cuando se trabaja por grados o por fases y sobre todo cuando se van a diseñar ya en el diseño de la planeación didáctica para esa intervención. Y bueno, ¿qué otros elementos nos ofrecen estos documentos o este nuevo documento, este anexo de los servicios de educación especial? Bueno, que estos servicios deben considerar junto con la escuela, y aquí lo pongo hasta con rojo, junto con la escuela, cuáles son las características de la realidad educativa en la que se encuentran las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de esa escuela, sobre todo las que enfrentan estas barreras para el aprendizaje. ¿A qué barreras para el aprendizaje y la participación se enfrentan? Y en este caso, cuando se habla de la familia, cuando la escuela también pone al alumnado en una situación de vulnerabilidad educativa y eso conlleva a una
barrera para el aprendizaje y participación, y de la misma manera lo que pasa en cada una de las aulas. También nos invita a reflexionar qué es lo que se debe hacer para eliminar estas barreras que se están presentando en la escuela, que interfieren en esos aprendizajes y en esa participación de las y los alumnos que tienen necesidades muy específicas de apoyo. Y además, cuáles son aquellas metodologías o estrategias que se requieren para poder impulsar o favorecer ese desarrollo integral de las y los estudiantes con alguna condición de discapacidad, trastornos o aptitudes sobresalientes. Y de la misma manera, de qué forma se pueden involucrar a las familias y su comunidad, que son preguntas que nos invitan a reflexionar, pero que también en este documento vamos a poder reconocer como algunas estrategias o acciones que podemos llevar a cabo. Y yo invitaría también a reflexionar sobre otras preguntas, por ejemplo, de qué manera se establecen las condiciones de accesibilidad en las aulas, cómo la escuela, cómo desde cada salón hay accesibilidad. Y si además la escuela pone o no en situaciones de vulnerabilidad educativa a su estudiantado, perdón, y principalmente a las personas con discapacidad que están en una situación de algún trastorno, como es el autismo o el déficit de atención con o sin hiperactividad y las aptitudes sobresalientes. Entonces, eso es algo que tenemos que empezar a revisar. Este documento también nos lleva a tomar unas consideraciones en la atención de la población con discapacidad, con trastornos y aptitudes sobresalientes, que es algo que hay que estar visibilizando, y nos invita a considerar estos conceptos que son el de diversidad, sobre todo teniendo la escuela sensibilidad con relación a sus docentes para poder visibilizar esa diversidad, sobre todo en esta cómo aparece o cómo forma parte de ese quehacer cotidiano, sobre todo para poder enriquecer el espacio educativo, ¿no? Sabemos que debemos de también considerar el derecho efectivo a esa educación, sobre todo porque la propuesta curricular que se está promoviendo tiene la firme intención de garantizar esa igualdad de oportunidades y sobre todo dando mucho énfasis a la atención a la diversidad. Y en esa diversidad, bueno, pues están varias poblaciones que viven o que han sido vulneradas en sus derechos, como son las personas indígenas, las personas migrantes, las personas con discapacidad o aptitudes sobresalientes, aquellas personas que están en una condición de trastornos, también aquellas personas que viven alguna condición de enfermedad o que están en una situación de calle. Son aquellas poblaciones que tenemos que estar teniendo presentes, pero también aquellas que están por las situaciones o por la vulnerabilidad social en la que viven, como es la parte económica, pues también sufren algún tipo de discriminación y no se garantiza ese derecho efectivo a la educación. Y bueno, pensar también que la nueva escuela mexicana asume que todos somos diferentes como una condición y un punto de partida en estos procesos de enseñanza y aprendizaje, donde las y los docentes deben de atender esas distintas capacidades, claro, sin dos temas importantes, sin etiquetar ni categorizar al estudiantado. Eso es algo bien importante. ¿Para qué? Pues para garantizar esta inclusión que se pretende realizar. Y la inclusión vista también como un eje articulador que garantiza esas condiciones de propuestas pedagógicas y esas didácticas pertinentes que se tendrán que estar desarrollando y construyendo y que además tendrán que ser viables y accesibles de acuerdo a las necesidades, características y capacidades de cada uno de los alumnos que conforman esa realidad educativa. Entonces, para ese desarrollo de aprendizajes se tiene que contemplar que estos deben de ser de relevancia y de una relevancia social para ellos, no para los docentes, y que se deben de abordar de esas perspectivas de un desarrollo integral, que lo vamos a ir viendo en la medida que vayamos conociendo este documento. Y bueno, ¿qué más nos dice? Este documento también retoma algunos conceptos y sobre todo de Tony Bott y May Ainscough, perdón, le puse con minúscula, una disculpa, la voy a corregir esta diapositiva. Sin embargo, bueno, nos dice que la inclusión, de acuerdo a estos autores, es un proceso de mejora metódico y que si bien pensamos en esta construcción de los nuevos planes
2022, sí nos invitan en que esto metódico es el poder realizar nuestro plan analítico, ¿no? Porque en esa metodología que se va haciendo para el diagnóstico, para contextualizar las realidades de la escuela, bueno, pues nos va a ayudar a que esas instituciones educativas busquen la forma de eliminar esos distintos tipos de barreras que se están generando o que limitan la participación y el aprendizaje de los alumnos, ¿sale? este, en esa presencia, en esa participación de los estudiantes y sobre todo en la vida que ocurre dentro de los centros educativos. Y sobre todo pensando en la atención de aquellos que viven alguna situación más vulnerable, ¿no? O que los colocamos en situación de vulnerabilidad educativa y por ende también somos responsables de esas barreras que se generan para que no participen y aprendan como todos sus compañeros. Este documento nos divide también en tres grandes acciones que debemos de considerar. Por ejemplo, la primera habla de la diversidad en los espacios educativos. Este documento nos invita a reflexionar como ha sido este recorrido de trabajo para poder aprender, para poder ir interiorizando la nueva propuesta curricular, es que pensemos en la actual multiplicidad de contextos que hay hoy en la escuela. Todas esas características que se han venido integrando a las comunidades educativas, así como todas esas necesidades y posibilidades que hay o que existen en cada una de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, que de alguna manera con toda esa situación, pues demandan una dinámica diferente, que sea flexible y que además esté o viva en la escuela en una constante adaptación. Y sobre todo, pues que nos invita que como escuela reflexionemos acerca de esas situaciones que se presentan en lo cotidiano y que de alguna manera si no nos hacemos un alto, no nos detenemos a revisar, entonces se pueden convertir en barreras. Eso es algo muy importante que tenemos que considerar en cuenta, el reflexionar y sobre todo considerar esa importancia de vivir experiencias diversas y que sean significativas, donde la escuela hoy con todos estos nuevos planteamientos nos pone en situaciones de poder generar otra forma de trabajo que beneficie a toda la población de nuestra escuela. Y sobre todo, que no perdamos de vista al considerar las características familiares, comunitarias, sociales, culturales y económicas, que también es muy importante decirlo, no necesariamente son un factor determinante del fracaso y que muchas veces nosotros o la escuela coloca en una situación de fracaso a las y los estudiantes cuando no les ofrece de acuerdo a sus características y sus necesidades, pues una atención específica o especializada que dé cuenta de una formación integral y que desarrolle habilidades para la vida. Por tanto, en este documento se invita a considerar para esa reflexión la condición física o sensorial en que se encuentran algunos de nuestros niños. ¿Y para qué? Pues para reconocer qué es lo que tenemos que hacer para ofrecer alternativas, para ofrecer elementos que contribuyan al desarrollo pleno de estos estudiantes o de estas alumnas y alumnos. También considerar esas dificultades que existen en el acceso y manejo de contenidos escolares que se trabajan en el aula. Cómo nuestras niñas y nuestros niños pueden lograr o no los aprendizajes. También es importante considerar alguna condición que no es perceptible por otras personas, ¿no? Hay condiciones de discapacidad que no son visibles, ¿no? Pero que no necesariamente quieren decir que nosotros digamos que las personas también están bien y que nosotros por nuestros pensamientos y nuestras ideas coloquemos a las personas en una situación donde les exigimos sobremanera y donde no consideramos de verdad esas características que tienen y a veces el diagnóstico con el cual nos llegan las familias. En este sentido también es importante considerar cómo hemos venido avanzando de grado e ir quedando o si los alumnos se van quedando rezagados en esa cuestión de conocimientos. ¿Por qué? ¿Por qué se van quedando? ¿Por qué si tienen alguna condición nosotros no somos capaces de reconocer en dónde están, reconocer esas posibilidades
y también esas dificultades que ellos se enfrentan. También si existe mayor interés en profundizar sobre los temas que se abordan en la clase, que son situaciones que es necesario que todos consideremos, ¿no? Si también ese aprendizaje es más rápido que sus pares o no, si aprenden o se van quedando en los aprendizajes que se van trabajando en el aula. También sobre los conocimientos de ese contenido mucho antes de que sean abordados en la escuela. Consideramos los contenidos de manera previa, consideramos posibilidades de trabajo como un aula invertida donde los niños primero investigan y luego ponen sobre la mesa lo que aprendieron o lo que saben. Y también si las tareas que realizan en la escuela o esas actividades las concluyen o no antes de los demás. ¿Y por qué? Lo hacen para que entonces nosotros identifiquemos esas posibilidades y entonces busquemos alternativas. Me parece que este documento sí nos invita a hacer una reflexión y un análisis de situaciones como estas que son específicas y que puede haber más. También nos invita a ver un poquito más allá de las barreras para el aprendizaje y la participación. Y entonces sí nos invita este documento a pensar qué es lo que pasa con las personas que viven alguna condición de discapacidad o tienen algún trastorno, como por ejemplo, si existe poca o nula información acerca de las necesidades que tienen, así como en la manera en que se les puede apoyar. A veces como docentes no se reconoce el que no sabemos todo. Y entonces actuamos a lo que creemos y en ese actuar pues a veces no garantizamos el derecho de la educación de todos. También si existe o hay una falta de sensibilización y toma de conciencia del personal docente acerca de lo que los estudiantes pueden hacer o les representa un mayor esfuerzo. Sí es importante considerar estos elementos. Si hay dificultad en el acceso y en ese tránsito a esos objetivos o debido a los objetos con los que trabajan, al mobiliario o las personas que intervienen en ese desplazamiento libre en la escuela. ¿Sí? Y tiene que ver con esa accesibilidad. Si en ese desplazamiento en lo físico, pues hay formas de que todos estén compartiendo los mismos espacios. Si la falta de infraestructura o los defectos que existen en nuestras escuelas dificultan la movilidad de nuestras o nuestros alumnos. Y también hablar del equipamiento y del mobiliario que se ofrece para el desarrollo de capacidades y habilidades del estudiante. Realmente tenemos claro, conocemos los materiales con los que contamos y estos están al servicio del desarrollo de habilidades o fortalecimiento de habilidades de nuestras alumnas y alumnos que tienen mayores dificultades. O en otros de los casos, ¿no? Si existe sobreprotección por parte de la familia, por parte del personal de la escuela o los compañeros, que eso también no apoya a, a que haya no haya o que exista un desarrollo pleno de los alumnos. Y en el caso de las aptitudes sobresalientes, de aquellos niños que tienen posibilidades cognitivas que otros, pues si nuestra planificación y la escuela considera esa implementación de actividades de enriquecimiento, hay una estrategia que se llama el enriquecimiento de ambientes, que bueno, no vamos a tomar aquí, pero que sí es necesario tomarla en cuenta y conocerla como escuela para poder potenciar aprendizajes, sí en los alumnos que tienen un mayor dominio cognitivo, pero también en aquellos en los alumnos que también están viviendo alguna condición de discapacidad, porque el enriquecimiento ayuda a esa flexibilidad de pensamiento y sobre todo a tejer nuevas redes neuronales que ayudarán a todos los alumnos. También pensar en esas aptitudes sobresalientes y la metodología que se utiliza en el aula prioriza actividades repetitivas o mecánicas y que no plantea retos o desafíos para las y los alumnos, ¿no? Sobre todo estas personas que tienen aptitudes sobresalientes. Si nuestra enseñanza es homogénea de tal manera que no se ofrecen apoyos requeridos y además se piensa que no se deben de abordar contenidos antes de terminar un ciclo escolar. O también en el caso de las familias, si hay un alto nivel de exigencia
que eso los conlleva a exigirles grados de perfeccionamiento a sus hijos, sobremanera que termina porque a veces los niños ya no quieran estar en la escuela o no quieran seguir aprendiendo. Entonces, como se dan cuenta, este documento me parece muy valioso para estos procesos de inclusión, para poder reconocer y visibilizar a las y los alumnos que están en esta condición. ¿Cuáles? Volvemos a repetir, las condiciones de discapacidad, de trastornos por TEA, por déficit de atención, con o sin hiperactividad, y por supuesto pues las aptitudes sobresalientes. Y bueno, también este documento recupera lo que dice el Diario Oficial de la Federación en 2021, que son las barreras para el aprendizaje y la participación. Y estas son, o las conceptualiza este documento como esa condición o situación del entorno que por sus características, cuando hablamos de las personas, o la manera en que se interpreta a el déficit, la discapacidad, los trastornos, las aptitudes sobresalientes, que desafortunadamente puedan limitar ese ejercicio de derechos de las personas, principalmente de aquellos que viven en una condición de vulnerabilidad. Y bueno, es algo que tenemos que estar revisando. En este mismo apartado de las barreras, pues nos dice, nos invita este documento a reconocer las barreras para el aprendizaje y la participación que impiden o limitan esa participación en las clases y principalmente en las aulas. Y aquí nos habla de tres grandes elementos. Uno, que son esas barreras actitudinales, donde la actitud de exclusión, segregación, rechazo o actitud de sobreprotección por parte del docente, acompañado de sus creencias y de esa incapacidad o sobrecapacidad de poder infravalorar o no valorar a las personas, pues entonces limitan que existan elementos para el propio maestro que le ayuden a poder desarrollar en los niños con alguna discapacidad o trastorno, llevarlo a zonas de desarrollo próximo, potenciales cognitivas, que mejoren su aprendizaje, o en el caso de las aptitudes sobresalientes, poder potenciar aún más sus saberes y su pensamiento crítico. Cuando esto no se hace, pues tiene graves consecuencias, como esa negación al acceso de servicios y esa delegación de la atención, ¿no? Es cuando decimos que entonces los maestros, como no estamos formados para atender esta población, entonces los tiene que atender otro personal. Y no, aquí debemos de entender que el poder aprovechar los servicios de educación especial en la educación básica es necesaria para poder ayudar a corresponsabilizarnos en la atención de esta población, ¿sí? Y en este caso, como dice este apartado de las actitudes, pues lograr la corresponsabilidad de la escuela con los servicios de educación especial y con las familias. Entonces, ojo con esta situación, porque las actitudes sigue siendo una de las principales barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Y las actitudes de quiénes? Pues de quienes trabajamos cercanos a estos niños, ¿no? Como son los docentes y como pueden ser también las familias. También cuando hablamos del aula, también tenemos que hablar de la organización. Y esa organización tiene que ver con las formas en que se agrupa sí, se agrupa el aula, se distribuyen las bancas, el uso de los materiales, ¿no? Si son de difícil acceso para algunos alumnos. En este caso, también la ausencia de vinculación que favorece el desarrollo de habilidades de las personas con discapacidad con los contenidos que se utilizan, ¿no? Con los contenidos que se eligen para poder trabajar. Y esos elementos, bueno, pues son importantes, ¿no? El no tener o no contar con esa vinculación para el desarrollo de habilidades. Y en cuanto a lo pedagógico, o en cuanto a las barreras pedagógicas, tenemos que hablar de esas que están relacionadas con ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y esto tiene que ver de manera directa con la formación del docente, con esas prácticas, ¿no? Monótonas o poco flexibles que a veces existen en el aula, donde el aprendizaje es homogéneo, ¿no? Donde no hay posibilidad de poder diversificar
los recursos, los materiales, o incluso la forma en cómo abordamos un tema. Y además eso va acompañado de la ausencia de la colaboración entre la escuela y la familia y la comunidad, y donde el papel docente solamente sigue siendo visto como un transmisor de conocimientos. Hemos visto cómo nuestro planteamiento, nuestros programa de estudios 2022 nos invita a ese desarrollo de prácticas, a esa transformación de culturas en las que podamos incluir a todos, que eso también suena sencillo, pero a veces sí representa un gran reto. También este documento nos invita a abandonar algunos de los términos normalizados o naturalizados que usamos en la escuela y que solo dan pie a la exclusión, que solo dan pie a la segregación y por ende a la discriminación. Y entonces sí tenemos que ir cuidando el lenguaje excluyente que sigue siendo parte de algunos vocabularios o de la forma en cómo nos dirigimos a las personas, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de personas con discapacidad, siempre es importante anteponer el término de persona, porque antes de tener una discapacidad somos personas, son personas. Y cuando hablamos de un lenguaje excluyente, pues ya no se nombran personas con capacidades diferentes o especiales. Eh, no se les dice discapacitados, inválidos, disminuidos, minusválidos, enfermos, malitos o angelitos. Esos términos son etiquetadores, esos términos son este, desafortunadamente excluyentes o discriminatorios. Por tanto, nos tenemos que dirigir persona con discapacidad, y ahí podemos hacerlo de referencia de manera específica, con discapacidad física, motriz, con discapacidad auditiva, visual, etcétera. Cuando hablamos de los trastornos, no son niños autistas o hiperactivos, no son tarados, no son raritos, no son latosos ni son problemáticos. Son niños o niñas con TEA o niñas o niños con TDA. Y en el caso de algunas necesidades, de algunas otras situaciones de vulnerabilidad en que viven algunos de otros alumnos y que no necesariamente se encuentran en la categoría de trastornos o discapacidad, pues también les tenemos que nombrar como niños que enfrentan o experimentan barreras para el aprendizaje y la participación. Incluso podemos hablar de alumnos con necesidades específicas de aprendizaje, ¿sí? Y no me voy a meter con el término de necesidades educativas especiales porque ese es un rollo que hoy no vamos a atender, pero sí cómo podemos irlos nombrando. Y cuando hablamos de las niñas y niños con aptitudes sobresalientes, que ese es el término correcto, pues no nos vamos a referir a ellos de una manera excluyente como cerebritos, sobredotados, listillos, nerd, sobredotados o ñoños, no, porque esos lenguajes excluyentes pues lo que único que hacen es por excluir, y a veces si nosotros como docentes los ocupamos, nuestras niñas y nuestros niños en ese ejemplo que nosotros brindamos, entonces lo usan para poder lastimar, para poder molestar a sus compañeros. Y eso es algo que tenemos que tener bien presente. También la intención es que la escuela reconozca las barreras para el aprendizaje y la participación que se están presentando en la escuela, que están ahí, y que la escuela asuma su responsabilidad junto con las familias para atender la diversidad y poder facilitar aprendizajes e implementar esos recursos accesibles para que las niñas, niños, jóvenes o adolescentes pues puedan ser atendidos, y principalmente aquellos que viven una situación de vulnerabilidad o que ponemos en una situación de vulnerabilidad educativa para que puedan acceder y participar en la escuela, que accedan a los aprendizajes y que puedan lograr trayectorias pues de éxito, ¿verdad? Y que podamos acompañarlos en ese proceso. El segundo punto tiene que ver en cómo favorecer la nueva estructura, cómo favorece, perdón, la nueva estructura curricular en el desarrollo y aprendizaje de niñas, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes. Bueno, aquí también se hace referencia a que cada una de las fases de aprendizaje, ¿no? Que ya sabemos todas las que hay desde nivel inicial hasta secundaria,
Bueno, son una progresión gradual de contenidos y procesos que se van a ir dando cada 2 ciclos escolares, ¿no? La fase uno, la fase 2, la fase 3, la fase 4, la fase 5 y la fase 6. Todas ellas van acompañadas de estos elementos. Y sobre todo esa vinculación que debe de haber o debemos de relacionar cuando hablamos del codiseño, cuando hablamos de esa planificación ya, de ese trabajo, en cuanto estuvimos elaborando nuestro plan analítico, pues sobre todo con los 4 campos formativos que van a favorecer sí o sí en esa atención de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que viven alguna condición de vulnerabilidad o están en una situación de vulnerabilidad educativa o por su condición también necesitan este tipo de trabajo, pues tienen que ser confrontados con su realidad, deben de considerarse sus características, sus habilidades, sus aptitudes e intereses, ¿no? Y eso lo hemos estado revisando. Pero si hablamos de las personas con discapacidad, trastornos o aptitudes sobresalientes, sobremanera debemos de considerar estos elementos. Y cuando hablamos del último grupo que acabo de mencionar, que son las aptitudes sobresalientes, pues debemos abordar aprendizajes con mayor profundidad, que estén vinculados a esos proyectos o a esas secuencias de actividades que va a diseñar el docente. Y el punto clave de este trabajo con esta población es la diversificación, que consiste en preparar actividades de mayor complejidad y que esto represente un desafío para esta población. Pues sí, claro, lo que implica es, desde que diseñamos esas propuestas de intervención, ahí contemplemos estos elementos de complejidad y desafío para estos niños. Y cuando hablamos de la discapacidad o los trastornos, es necesario abordar los contenidos armonizados siempre con los procesos individuales de desarrollo cognitivo, físico, motor, social y afectivo desde la condición del alumno, pero también desde las experiencias que cada uno tiene. Y de esa manera también relacionar sus aprendizajes y esos saberes que adquieren desde la familia y la propia comunidad. Son los tips que nos invitan a ir trabajando para poder contemplar a estas dos poblaciones. Y bueno, también cómo favorecer el trabajo por proyectos, ese desarrollo de niñas, niños, jóvenes y adolescentes con discapacidad, trastornos y aptitudes sobresalientes. Primero, bueno, pues lo que nos ofrece el Plan de Estudios 2022 es que nos permite vincular tanto sus conocimientos, sus habilidades, actitudes y valores con esos procesos de desarrollo cognitivo, motriz, social y afectivo cuando en ese codiseño identificamos aquellos aprendizajes relevantes que se van a tener que trabajar para poder desarrollar en las personas esa autonomía, para poder trabajar esas habilidades para la vida. Y en ese diseño, ¿no? En ese diseño de esa planeación o de ese trabajo, se debe de contemplar el referente entre lo que se planifica y lo que se pretende que adquieran, ¿no? Por ello, cuando llevamos a este trabajo de codiseño, bueno, pues ya consideramos las necesidades características y sobre todo lo que se pretende que adquieran las y los estudiantes. Además de considerar esas experiencias previas, el ambiente de aprendizaje en el que están los alumnos, así como también considerar los desafíos que se plantean y estas cómo están relacionadas con ese desarrollo para habilidades para la vida. Y es ahí donde tenemos que poner mucho ojo. También nos habla, eh, aparte de ese trabajo de, del trabajo por proyectos y el trabajo este, de esas secuencias didácticas que generamos en la escuela, pues también nos invitan a conocer y a implementar el diseño universal para el aprendizaje y cómo podemos incorporar el DUA como parte del proceso del codiseño, sobre todo porque este es un marco de trabajo que facilita y tiene la bondad de poder diversificar los recursos, la utilización de materiales flexibles, la incorporación de técnicas y estrategias que nos pueden ayudar a implementar el currículum, pero más allá de eso es que nuestras alumnas y alumnos puedan acceder a los aprendizajes.
Por tanto, nos invita también a ir reconociendo estos principios y pautas que nos pone el DUA, ¿no? Por ejemplo, el principio uno, que tiene que ver con el proporcionar múltiples formas de representación, que es el qué del aprendizaje, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer llegar la información y los contenidos a nuestras niñas, niños y adolescentes y jóvenes que perciben de manera distinta este, la información y la pueden comprender de una manera diferente? Y para ello, bueno, el utilizar textos auditivos, el apoyarnos con animaciones, simuladores, poder trabajar con podcast, con un sinfín de elementos visuales también que podemos utilizar para hacer llegar la información a los alumnos. Y esto, pues también utilizando diferentes pautas, en este caso, pues proporcionar diferentes opciones para percibir la información, o una pauta 2 que es proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos, o proporcionar opciones para para la comprensión, que es la pauta 3. Y si hablamos del principio 2 de proporcionar múltiples formas de acción y expresión, que es el cómo del aprendizaje, pues ese es ver cómo o qué habilidades, con qué habilidades cuentan nuestros alumnos para poder expresar lo que han aprendido, ¿no? Y ahí podemos ayudarle a que el niño construya estrategias o le brindamos herramientas organizativas de su pensamiento para su información que le permitan expresar lo que aprendieron. Y a través de también tres pautas, ¿no? De proporcionarle múltiples medios físicos de acción, proporcionar opciones para la expresión y hacer fluida la comunicación, o proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Y algunos ejemplos de estos, como aparecen en este documento, pues es el que redacten diferentes textos por diferentes medios, que pueden ser de texto, por voz, por ilustración, por movimiento, por la expresión corporal, a través de hacer un pequeño video, ¿no? O grabar con música lo que aprendieron. Y al final es posibilitar el uso de otros medios, ¿no? Para poder compartir lo que aprendieron. Y cuando hablamos del principio 3, que son las proporcionar múltiples formas de implicación, que es el porqué del aprendizaje, es cómo podemos llevar a los alumnos a que se comprometan, a que se motiven en el proceso de aprendizaje. Y aquí pues también intervienen otras pautas, como es el proporcionar opciones para captar su interés, o sea, qué hacemos para motivarlos a que puedan conocer un tema, cómo proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia, para que una vez que ya los hicimos que estén interesados o les generamos la curiosidad por el tema, pues permanezcan en el tema y puedan lograr otros aprendizajes. Y además otra pauta que es proporcionar opciones para la autorregulación. Y en esto, bueno, podemos pensar en varios ejemplos como aquí aparece, ¿no? Esa generación de entornos de aprendizajes donde hay cooperación, donde la sociabilidad y las relaciones pues son propicias para el aprendizaje, donde hay respeto, donde hay cordialidad, donde ellos pueden y tienen esa oportunidad de poder manifestar lo que les interesa, lo que no les gusta, donde ellos pueden o donde les podemos a través de diferentes medios y actividades motivarlos para que aprendan y puedan manifestar lo que saben. Entonces, todo esto, bueno, fue recuperado del cast y bueno, pues aquí viene todos esos referentes. Y bueno, es una probadita de lo que es el DUA. Y bueno, si quieren conocer un poco más, tengo un video, búsquenlo en mi canal de YouTube y ahí encontrarán algunas introducciones para poder trabajar el diseño universal para el aprendizaje. Y bueno, también cuando hablamos de inclusión, pues tenemos que hablar de cómo realizar los ajustes razonables en los contenidos y los procesos de desarrollo del aprendizaje. Y bueno, primero debemos de entender o debemos de saber que los ajustes razonables son modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida y que cuando se requieren en un caso particular para poder garantizar a las personas con discapacidad su goce y ejercicio de derechos, sobre todo en igualdad de oportunidades y en condiciones donde donde puedan trabajarlas con los demás. Y esto, bueno,
considerado como un derecho humano y que responde a sus libertades fundamentales. Y esto está plasmado en la Convención de las Personas con Discapacidad en 2006. Por ello, el poder hacer estos ajustes, estas adecuaciones, ¿no? Estos, estas variantes en cuanto al uso de materiales y de diferentes cosas, bueno, pues son lo que tenemos que hacer porque es lo que necesitan estas niñas y niños con alguna discapacidad, con algún trastorno como es el TEA o TDA, o en el caso de las personas con aptitudes sobresalientes. Por tanto, es necesario identificar cuáles de estos ajustes o estas variables o estas variantes o estas adecuaciones son las más viables y en qué momento se pueden aplicar, sobre todo y de acuerdo a sus necesidades específicas de aprendizaje. También eso implica el tener un conocimiento bien claro de nuestras niñas, niños y adolescentes y jóvenes, y sobre todo recuperando información de la familia, de su historia, de esa trayectoria escolar, o sea, cómo otros compañeros han trabajado con estos niños y cómo también es ese trabajo en los espacios sociales donde interactúa esta población. Y ese conocimiento nos va a ayudar a identificar no solo sus características, sus habilidades o aptitudes o intereses, sino también el poder saber qué les podemos ofrecer desde sus posibilidades. También con todos esos elementos podremos ir definiendo el tipo de apoyo que requieren y cuando se realizan las actividades dentro del aula, pues también considerar si requieren de mayor tiempo, si es necesario ubicarlos en algún lugar estratégico, si tenemos que implementar otros recursos como el braille, la lengua de señas mexicana, o, por ejemplo, si también en los materiales que utilizan, pues si estos deben de ser lápices gruesos o tijeras especiales, si necesitan usar distintos colores, por ejemplo, en el pizarrón, o si tememos de implementar materiales especializados para poder abordar la escritura y la escritura, incluso el uso de tableros, agendas y amplificadores de imagen, ¿no? Que son necesarios para esta población. Y cuando hablamos de apoyos para facilitar la comunicación, pues también esa existencia o ese trabajo de sistemas aumentativos o alternativos, sintetizadores de voz, intérprete de lengua de señas o lectores de pantalla, ¿no? Y por ejemplo, cuando hablamos de sintetizadores de voz, pues podemos hablar de cuando le podemos brindar un texto al alumno y a través de su celular puede recibir esa información con estos sintetizadores. Pero bueno, también eso va a depender de las características y también de las posibilidades de las familias. Eso también hay que tenerlo muy, muy en claro. Y por otro lado, también los compromisos que se hacen con la familia para trabajar de manera colaborativa. Esos son algunos de los puntos que podemos ir haciendo para poder implementar ajustes razonables. Y también hay una nota que me parece muy pertinente que tiene este documento, que los ajustes razonables, además de que son diversos, van a depender de las características, habilidades, aptitudes e intereses de cada persona. Ojo, por lo que no son generalizables. Aun cuando podamos tener población con la misma condición, por ejemplo, varios alumnos con TEA, varios alumnos con discapacidad intelectual, varios alumnos con TDA en el mismo plantel, cada uno también tiene experiencias distintas, tiene aprendizajes distintos, independientemente de una condición que sí tiene características comunes. Por lo tanto, esas experiencias y estas necesidades específicas de cada persona hacen que no sea generalizable un ajuste razonable. Ojo con eso, por favor, para que lo tomemos en cuenta. También es importante hablar de las habilidades para la vida y aquí nos hacen esta reflexión de la teoría a la práctica, ¿no? ¿En qué consisten estas habilidades para la vida? Pues en ofrecer educación basada en el desarrollo de habilidades, que implica pensar en cómo, fíjense, pensar en cómo los aprendizajes que proporciona la escuela se pueden implicar con la vida cotidiana y en ese sentido cómo contribuyen en su desarrollo integral y cómo en la construcción de nuevos conocimientos.
Para ello, la Organización Mundial de la Salud, y ahí también lo retoman en el documento, nos dice que las habilidades para la vida son aquellas habilidades necesarias para un funcionamiento adaptativo y positivo que permitan a las personas, ¿quiénes personas? Pues a las que ya mencionamos, enfrentar de manera efectiva esas demandas y retos de la vida diaria en los diferentes contextos. Y si hablamos de la escuela, pues cómo se enfrentan al contexto áulico, en el contexto escolar y sobre todo en ese contexto familiar y comunitario. Y de alguna manera puedan comprender una serie de competencias psicosociales que van a dirigirse hacia acciones personales para los demás o para cambiar el medio ambiente en aras de una mejor salud, entendida como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Entonces, las acciones que desarrollamos en la escuela tienen que estar direccionadas en el caso de esta población con discapacidad, trastornos como es el TEA o es el TDA o aptitudes sobresalientes, a poder enfrentarse a la vida diaria. Y eso es un elemento bien importante que también aquí recalca el documento. Y entonces, pues tendríamos que estar desarrollando en esas habilidades para la vida, pues el desarrollo de habilidades sociales, como son las de comunicación, ¿sí? Donde puedan poder comprender, poder seguir instrucciones, poder relatar experiencias y para ello la importancia de los proyectos, para ello la importancia de las situaciones de aprendizaje en las que ponemos a los alumnos para desarrollar diferentes habilidades. En el caso de las habilidades sociales interpersonales, pues también ese desarrollo de relaciones sanas, de cómo pueden interactuar con las personas para pedir ayuda, para poder trabajar en equipo, para poder participar con otras personas y para que también la gente sea más empática con ellos. Y de esa manera, pues también si ellos desarrollan esa habilidad para comprender los estados de las otras personas. Cuando hablamos de habilidades cognitivas, bueno, pues también hablar del desarrollo de la toma de decisiones y sobre todo, pues cuando a través de los proyectos o esas planeaciones didácticas o situaciones de aprendizaje, pues llevamos a que el alumno resuelva problemáticas, ¿no? Donde puede observar en qué se equivocan, qué lo han logrado, ¿no? Qué potencialidades tienen y sobre todo también trabajar en la comprensión de las consecuencias que tienen de las acciones, ¿no? Que reflexiones acerca de los procesos y sus resultados y cuando hablamos del pensamiento crítico, bueno, pues también si son capaces de discriminar conceptos, ¿no? Y eso en la medida de cómo nosotros acercamos el aprendizaje hacia ellos. Y ya vimos el DUA como una herramienta para esto. Y en cuanto a las habilidades para regular emociones, sobre todo también ayudarles a controlar el estrés, a que se regulen de manera emocional, pero también en el aumento de la autorregulación y monitoreo para que también sean personas más resilientes, ¿no? Que es algo que tenemos que estar desarrollando. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta esos factores individuales, familiares y ambientales a la par de los contenidos educativos, sobre todo con el fin de responder a sus necesidades de independencia, de participación, de sentido de responsabilidad y de seguridad. Y bueno, considerar que para su logro es necesario establecer metas personales, valorar los logros, potenciar la autonomía y sobre todo esa autorregulación en todos los sentidos para poder ayudar a estos alumnos. Y en cuanto al punto 3 que tiene que ver con comunidad y familia, es importante también pensar que en la nueva escuela mexicana reconoce a la familia como el primer vínculo de interacción social que tienen las niñas, niños, jóvenes y adolescentes. Y esto desde el momento en que nacen y hasta que comienza ese trayecto escolar. Y a su vez, esa familia forma parte de la comunidad, ¿no? La cual, aunque no interactúan de una manera directa, repercuten en ese desarrollo y ese aprendizaje. Por tanto, la NEM reconoce que los aprendizajes que han adquirido las niñas, niños, jóvenes y adolescentes en familia y en su comunidad van a conformar ese bagaje significativo que se deberá conjuntar con los contenidos escolares.
Para ello, el reconocimiento de los contextos, ¿no? El poder hacer o llevar propuestas de aprendizaje donde los alumnos, este, desarrollen contenidos curriculares a partir de esa relevancia social, de esa relevancia que existe en la comunidad y de esas necesidades existentes en ella para poder transformar sus realidades. Eso también es muy importante y esto es bien necesario sobre todo para poder trabajar estas habilidades para la vida en la población. Y pensar en una colaboración con las familias donde se deba de conocer estos tres elementos. El primero es que reconozcamos a las familias como agentes que dan seguimiento a lo que se aprende en la escuela. Y ahí nosotros como docentes poder vincular esos aprendizajes con la vida diaria y con ejemplos tan sencillos como el que aquí nos comentan en el documento, ¿no? Que cuando van a la tienda o en el mercado pongan en juego esas interacciones orales, ¿no? Ese conocimiento de los saberes del pensamiento científico o los lenguajes o el conocimiento en la ética, naturaleza y sociedad, ¿no? De dónde vienen ciertos productos o entre lo humano y lo comunitario también cómo están esa vinculación entre los productores que hacen esos productos, valga la redundancia, y cómo se van distribuyendo para llegar a nosotros, ¿no? Son cosas que a lo mejor se tendrán que ir revisando y que se tienen que poner en sintonía con la escuela, ¿no? Ese trabajo con las familias. También considerar que es importante apoyar a las familias en su papel de acompañamiento para ese respaldo de los trayectos formativos mediante la comunicación constante y asertiva con las familias y además dotándoles de esas necesidades básicas para ese desarrollo individual. Y junto con los equipos de apoyo y docentes de la escuela, ojo, en corresponsabilidad, brindar información, asesoría, acompañamiento o sugerencia a las familias con relación a la condición personal de cada una de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad, con trastornos y actitudes sobresalientes para el logro de ese trabajo integral. Y bueno, pues eso sería este material anexo. Me parece que es importante irlo revisando, es importante que las escuelas consideran estos elementos que son la diversidad, el reconocer las barreras para el aprendizaje, el reconocer el papel de las familias, el reconocer esas habilidades para la vida que se tienen que desarrollar en las personas con alguna condición de discapacidad, trastornos, actitudes sobresalientes y sobre todo también el papel de la nueva escuela mexicana como una posibilidad de poder trabajar a partir de las necesidades, intereses y capacidades de cada persona para desarrollarla, para potenciarla y para poder vincular esos aprendizajes con su cotidianidad y poder así entonces poder garantizar pues un mejor proceso de inclusión y de trabajo y de aprendizaje de estas niñas y niños que no habían sido visibilizados en los nuevos documentos de los programas, de los planes de estudio 2022 y que hoy se visibilizan y que hoy nos ponen una serie de acciones que me parecen muy pertinentes para ir implicándonos, implicando a la escuela, sobre todo en la atención para poder ir eliminando esas prácticas de discriminación, esas prácticas de segregación y exclusión que desafortunadamente siguen estando en la escuela y que no ayudan ni contribuyen a una mejor calidad de vida de las y los niños con discapacidad. Muchas gracias y nos vemos pronto.